Reddit pregunta, ¿cuál es la historia más aterradora de tu ciudad? En 1987, una mujer llamada Darcy Pierce secuestró a Sandy Ray, que estaba embarazada, y la abrió con unas llaves para robarle a su bebé, que estaba casi completamente desarrollado. Afortunadamente, el bebé sobrevivió, pero, por supuesto, la madre murió. En 1968, un prisionero fugitivo y su novia decidieron que necesitaban conseguir suficiente dinero para empezar una nueva vida. Acosaron a la hija de un rico promotor inmobiliario que asistía a la Universidad de Emory y la secuestraron de una habitación de hotel para luego exigir $500,000 a sus padres. Después de que su padre y el FBI completaron con éxito una entrega sin previo aviso para el rescate, el FBI recibió instrucciones vagas sobre dónde encontrar a la víctima. Resulta que estaba encerrada dentro de una caja de fibra de vidrio que estaba fijada a una bomba de aire y enterrada bajo tierra. Desesperados por rescatarla antes de que muriera asfixiada, casi 100 agentes del FBI e innumerables policías y voluntarios de la comunidad comenzaron a cavar alrededor del área general en la que se sospechaba que estaba. Finalmente, fue recuperada sana y salva después de pasar 3 días enterrada viva en ese ataúd. Ella todavía está viva hoy, sus secuestradores fueron encarcelados, pero desde entonces han sido liberados y también están vivos. Paul Bernardo y Carla Homolka secuestraron a niños de mi ciudad, los abus, viol, asesín, descuarti. Afortunadamente, él se está pudriendo en prisión, pero ella ya salió, a pesar de que le dio a su hermana menor. La iglesia local aceptó a un pedo en su congregación y dijo que había lugar para el perdón y que había cambiado. Lo pusieron a cargo de varios eventos para niños, viajó con ellos por el país y en el extranjero para realizar obras de caridad y tenía una alta posición en la iglesia. Años y años después se supo que había acosado y abusado sexualmente de docenas de ellos y de varios niños en el extranjero. Ahora hay una investigación pendiente de la FBI. La gente cree que la razón por la que se salió con la suya durante tanto tiempo fue porque era dueño del único helicóptero que hacía vuelos de salvamento fuera de la ciudad y sobornaba a la policía. Supuestamente la gente murmuró sobre él durante años diciendo que era un pervertido, pero muchos padres todavía le confiaron sus hijos y los niños pagaron el precio por ello. La doctora Linda Hazard tenía un sanatorio en Olaya, Washington, donde se especializaba en la terapia del ayuno, hacía que la gente pasara hambre como tratamiento para las enfermedades. Terminó matando a más de una docena de personas. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, estaban demasiado débiles para hacer algo al respecto. Durante la época de la Unión Soviética, había una sección de la ciudad donde había un mercado negro. Curiosamente, estaba dirigido por musulmanes religiosos, pero hacían un buen trabajo garantizando el orden y la seguridad y prácticamente no les importaba lo que sucediera. Compraras, siempre y cuando pagaras. Por ejemplo, durante la breve prohibición de Gorbachov, te vendían alcohol. Bueno, no lo vendían ellos, alguien lo hacía, pero ellos organizaban todo. Obviamente, a los policías les habían pagado y, en general, no hubo problemas. Aparentemente, una unidad no recibió el mensaje porque llegaron y armaron un gran escándalo, luego, desaparecieron. Como si el auto y los 2 oficiales simplemente hubieran desaparecido. No había cuerpos, ni cáscaras, nada, y luego nadie lo mencionó. No hubo investigación y las familias estaban demasiado asustadas para decir nada. El resto de la policía simplemente siguió adelante como si nada hubiera pasado. Eso sí, eran los últimos días de la Unión Soviética, así que la gente no le tenía miedo al gobierno como hace 50 años, pero aún así. En la década de 1920, el gobierno construyó una casa y regaló departamentos a varios artistas, escritores principalmente. La casa tenía techos altos, grandes ventanas y paredes gruesas. En los años 30, uno de los residentes fue detenido. Otro se suicidó por miedo, y luego empezaron a desaparecer de un piso a otro. Casi todos fueron detenidos, acusados de acciones antisoviéticas y fusilados. Resultó que tras gruesos muros se escondían los aparatos de escucha que escuchaban a la gente hablar en cada piso. El estrangulador de Safek estuvo activo en mi ciudad natal cuando yo estaba en la escuela primaria, aunque ahora se cree que podría ser responsable de más asesinatos que las 5 mujeres originales que son las víctimas oficiales. La escuela a la que fui para la secundaria estuvo cerrada brevemente porque una de sus víctimas fue abandonada en el terreno.
Algunos de mis compañeros de trabajo más antiguos dicen que fueron a la escuela con algunas de las víctimas. Había un hombre mayor, de unos 80 años, que vivía al final de mi calle. Yo paseaba a mi perro de un lado a otro sin problemas hasta que un día salió de su casa gritándome. Cabe señalar que nunca lo había visto antes. Comenzó a gritarme que me fuera con mi perro o de lo contrario nos dispararía a él y a mí. No me gustó mucho que me amenazaran y, aunque era mayor que yo, le grité que volviera a entrar a la casa y me dejara en paz, ya que la calle era propiedad pública y yo tenía bolsas para excrementos. Su hijo salió, me guiñó el ojo, me hizo un gesto con el lenguaje corporal de está bien, es viejo con las manos y me fui. 2 semanas después, hay coches de policía delante de su casa. El anciano se peleó con su vecino de al lado, con quien compartía el jardín, por una manguera que se estaba extendiendo hacia el jardín del anciano. El anciano le disparó y lo mató delante de su hijo de 15 años. Apuntó con el arma al hijo y apretó el gatillo, pero el arma se atascó, lo que le dio tiempo al hijo de escapar. Ese anciano murió en prisión, con un dolor que espero que no se haya extinguido, pudriéndose tanto en cuerpo como en mente. Me pregunto si mi destino habría sido diferente si su hijo no hubiera intervenido cuando yo estaba paseando a mi perro. Ya no vivo allí, pero recuerdo que cuando era niña me asusté muchísimo. Básicamente, una mujer joven estaba trabajando sola en el turno de noche en una gasolinera. Un tipo extraño entró, se fue, volvió a entrar y ella llamó a la policía. Llegaron, no vieron al tipo y se fueron. El tipo regresó, le mostró el cuerpo y ella volvió a llamar a la policía de inmediato. Los policías juraron que se dieron la vuelta y regresaron a la estación en minutos. Pero, para entonces, ella ya se había ido, y él también. Nunca se supo qué le había pasado, pero un periodista de investigación, unos 20 años después, encontró un montón de crímenes similares en un tramo de la carretera. No era ninguna novedad, pero pudieron encontrar a un delincuente sexual que estuvo en esos mismos lugares en las mismas horas. Si el periodista estaba en lo cierto, el tipo era responsable de al menos 20 asesinatos a lo largo de 2 décadas. Sin embargo, el tipo murió unos años antes de que surgieran las acusaciones. Aún así, recuerdo que me dio muchísimo miedo pasar por delante de esa estación, y finalmente la abandonaron y la derribaron. Una historia de donde crecí. Una mujer, que todavía estaba en la escuela secundaria en el momento del incidente, con la que trabajaba estaba en una fogata / fiesta en el bosque. Le echaron algo en la bebida, pero pudo permanecer consciente y luego la golpearon brutalmente, la violó y la dejaron en las vías del tren. Algunas chicas de la fiesta estaban caminando por las vías y la encontraron y la ayudaron a ponerse a salvo. Pudo identificar al violador, pero como la policía es policía, nunca se presentaron cargos. Unos años después del primer incidente, el tipo que viola a la mujer con la que trabajaba fue atacado por unas 20 personas en la puerta de un bar. Lo último que supe es que todavía estaba en silla de ruedas y no podía formar una frase. El periódico no informó nada de esto porque quiere que todos piensen que allí todo es color de rosa. La señora de los helados. Una señora tenía una heladería y la historia corta es que desmembró a su ex y actual esposo, o novio, no recuerdo, y puso sus extremidades en cemento y las almacenó en congeladores. Ocurrió en Viena, Austria. Hay historias más jodidas pero esta es una de ellas.